Hola, en esta segunda parte de las series de SPSS veremos de forma más detenida algunos de los análisis de complejidad media que se pueden realizar en este programa. La selección de las técnicas que usemos tendrá que ver con nuestros objetivos, el tipo de variables que disponemos, la muestra y otros parámetros específicos para cada prueba. Como veremos, las pruebas de mayor complejidad y potencia estadística poseen mayores requisitos previos. En materia de análisis descriptivos, quedó pendiente revisar algunas opciones de gran utilidad para los análisis posteriores. Calcular los percentiles de una variable es una tarea que se requiere con frecuencia. ¿Qué implica este análisis? El objetivo es obtener el porcentaje de la muestra que se ubica por encima y por debajo de distintos puntos de corte en la escala. En el análisis de frecuencia, dentro de los estadísticos, tenemos varias opciones para personalizar los percentiles. Probemos primero los cuartiles. Esto nos marcará 4 puntos de corte, a los 25, 50, 75 y 100%. Si el percentil 50 nos da 66 años, significa que si ordenamos la variable de menor a mayor, del total de casos, la mitad tendrá 66 o menos. En tanto que si leemos el percentil 25, nos está indicando que un cuarto de la muestra posee 57 o menos. Las otras opciones nos permitirán realizar cortes más específicos. Por ejemplo, supongamos que deseamos 10 cortes. Así obtendremos un corte cada 10%. La última opción nos permitirá directamente seleccionar el punto de corte. Digamos que queremos conocer los extremos, seleccionando el 5 y el 95. Este resultado entonces nos indica que hay un 5% de la muestra que tiene menos de 45 y otro 5 que tiene más de 80, representando de esta forma los dos extremos. Un análisis muy importante que quedó pendiente dentro de los descriptivos es el puntaje Z. Este puntaje nos indicará la cantidad de desviaciones que tiene el caso de la media. Es muy útil conocer este valor para estandarizar medidas que contienen diferentes escalas, lo cual facilitará la comparación entre variables. Esta conversión la podemos realizar en los análisis descriptivos. Al seleccionar las variables, podemos solicitar que se guarden los valores tipificados. Al aceptar, además de imprimir resultados, nos creará en la base nuevas variables conteniendo el puntaje Z. Cuidado que este puntaje Z es en referencia a la muestra utilizada en el análisis, por lo cual puede variar si estamos utilizando técnicas de selección. Por ejemplo, al limitar la muestra y recalcular los puntajes Z, veremos que estos son diferentes. Los análisis los podemos diferenciar en dos grandes grupos, paramétricos y no paramétricos. Los primeros tendrán mayor potencia estadística, sin embargo requieren que las variables posean ciertos requisitos. Por otro lado, el análisis no paramétrico es considerado más robusto, con menor potencia estadística, pero con menor sensibilidad a la distribución que posean las variables. Esto nos servirá como alternativa en algunos casos. La comparación 2 por 2 implica cruzar dos variables nominales con dos grupos cada una. Por las características de las variables, es considerada una prueba no paramétrica. El estadístico chi cuadrado servirá para determinar si existe una asociación entre ambas variables. La asunción de la hipótesis nula es que no existe tal asociación, la cual será rechazada en caso de ser significativa la prueba.
Precisamente, esta prueba consiste en calcular valores esperados para cada celda según la proporción. De esta forma se podrá concluir si las variables son o no independientes entre sí, y es básicamente lo que nos indicará el estadístico. Para configurar este análisis lo haremos desde las tablas de contingencia, donde además de escoger las filas y columnas, en estadísticos le pediremos la prueba chi cuadrado. Además de obtener los estadísticos, se generará la tabla cruzada donde podremos ver cómo se distribuyen los casos. Aquí podemos apreciar a su vez la presencia de los valores esperados para cada celda. La prueba T es una opción paramétrica para el objetivo de comparar dos grupos en base a una escala. Esta prueba requiere de contar con una variable categórica donde solo podremos comparar dos de los grupos y una variable escalar que será la medida a comparar. Para este análisis es muy importante que se cumpla con el principio de la normalidad. Debemos considerar que existen dos tipos de pruebas de comparación: las de muestras independientes, es decir, comparando dos grupos diferentes, o de muestras dependientes, la cual compara la misma muestra en dos momentos diferentes, útil para diseños longitudinales. Al configurar el análisis, escogeremos las variables escalares en el cuadro superior y las variables categóricas en el inferior. Además, deberemos definir los dos grupos que compararemos en base al código asignado para cada uno en la vista de variables. Los resultados serán dos tablas: una de descriptivos que nos servirá para corroborar que los grupos estén correctos, y la tabla que más nos importa es la de la comparación. Aquí tendremos que leer la prueba de Levene que nos indicará si la varianza es homogénea. Por lo tanto, si conservamos la hipótesis nula, leeremos la primera fila asumiendo que las varianzas son iguales. Pero si la prueba fuera significativa, esta hipótesis se rechaza y deberemos leer la segunda fila donde no se asume dicha igualdad. Luego leeremos la siguiente parte de la tabla. Esta segunda significación es la de la prueba propiamente dicha y nos indicará si se rechaza la hipótesis nula de que no existe asociación entre las variables. Al ser menor de 0,05 se rechaza, por lo tanto existe una asociación. El valor t nos indicará el monto de la asociación y los grados de libertad serán de utilidad para generar el reporte. En este caso podemos concluir entonces que el grupo experimental posee puntuaciones que son significativamente superior a las del grupo control. Como alternativa no paramétrica a la prueba T, existe la prueba U de Mann-Whitney, para el caso de no cumplirse los principios o de utilizar variables ordinales. Esta prueba creará rangos a partir de la mediana, por lo cual es más robusta en términos de distribución. Utilizaremos entonces la comparación entre dos muestras independientes. Aquí la configuración es similar a la prueba T. Seleccionaremos las variables a comparar y los grupos. En los resultados buscaremos principalmente la significación, la cual nos indicará si se rechaza o no la asociación de variables. Para el objetivo de comparar tres o más grupos, la opción paramétrica es la prueba ANOVA. En este procedimiento primero se determinará si existe asociación entre las variables para luego, en la comparación múltiple, determinar cómo se comportan entre sí los grupos. Los fundamentos y la configuración del análisis es similar al de la prueba T. Sin embargo, aquí se añade la configuración del post-hoc, que hace referencia a las comparaciones múltiples. Tendremos para elegir una gran variedad de métodos. Para simplificar, saltearemos esta parte y usaremos Bonferroni. En los resultados, prestemos atención a la primera tabla. Aquí la significación nos indicará si se rechaza la hipótesis nula. Una significación menor a 0,05 indica rechazo y por lo tanto asociación de variables.
Seguidamente prestaremos atención al valor f que nos indicará el monto de la asociación. Los grados de libertad intra e inter nos servirán para entender los grupos y la cantidad de muestra implicada, datos necesarios para el reporte. Ahora bien, deberemos determinar entre qué grupos está presente la asociación, y eso lo veremos en la segunda tabla. Aquí prestaremos atención a la significación en el cruce de grupos. Observamos entonces que el grupo control se diferencia del experimental y del placebo al ser ambas menores a 0,05, en tanto que el experimental del placebo no se diferencian al poseer una significación de 0,2. La opción no paramétrica a la ANOVA la buscaremos en análisis de K muestras. Una desventaja de este análisis es que no contamos con la posibilidad de un análisis múltiple como el post-hoc, de modo que para indagar entre qué grupos existe la diferencia, deberemos realizar varias veces análisis de dos muestras utilizando la prueba U de Mann-Whitney que vimos en la sección anterior. De esta forma, si la variable tiene tres grupos, deberemos realizar tres análisis para poder comparar todas con todas. La correlación bivariada será la opción adecuada para cuando querramos conocer el comportamiento de dos variables escalares. Este es un análisis muy general, usualmente usado como de barrido, ya que de existir correlaciones complejas entre las variables no serán detectadas. Como opción paramétrica podemos recurrir a Pearson, escogiendo todas las variables a cruzar. En la tabla de matriz generada prestaremos atención a la significación, donde valores menores a 0,05 nos indicarán una correlación significativa, y por sobre todo el valor Pearson, que nos indicará el monto de dicha correlación. La interpretación de los montos es relativa al campo de aplicación. En algunas situaciones de control de variables se esperarán montos más elevados. En este caso, si bien observamos correlaciones significativas, los montos son muy bajos. Otro aspecto a destacar es la dirección del vector. En este caso, al ser negativas las correlaciones, nos indica que a medida que una variable aumenta, la otra disminuye de forma proporcional. Emplear el coeficiente de Spearman será la alternativa no paramétrica. Los resultados y la interpretación se leen de forma muy similar al observado en Pearson. La regresión nos permitirá determinar si existe la capacidad predictora de una variable sobre otra. Podremos crear distintos modelos en base a las distintas funciones. La regresión nos permite explorar las relaciones más complejas entre las variables. Antes de realizar un modelo de regresión es necesario conocer en profundidad el comportamiento de las variables. Presuponiendo que existe algún tipo de correlación, se cumple la homocedasticidad, la independencia del error, entre otras. La forma más sencilla de regresión es la que utiliza una función lineal simple. En base a la fórmula, conociendo el valor de las dos variables, el objetivo será calcular el coeficiente que en definitiva determinará la pendiente de la recta. Por su parte, la constante indicará el punto de corte del origen. Un modelo de regresión adecuado es aquel que en sus valores predichos dentro de la recta se asemejan a los valores observados en la variable independiente. Por lo tanto, la suma de todas las distancias entre los valores predichos y los observados se utilizarán para determinar si el modelo es adecuado. Al configurar la regresión, escogeremos las dos variables. Aquí el orden es relevante, a diferencia de la correlación. Como resultados obtendremos varias tablas, donde primero observaremos el coeficiente R². En términos generales se esperan valores superiores a 0,7, aunque es relativo.
Este determinará si el modelo es adecuado y es posible proceder con la interpretación. En segundo lugar, observaremos los coeficientes. En este caso, al ser una regresión simple, solo hay una variable independiente. La significación nos indicará que esta variable es predictora de la dependiente y el valor beta no tipificado será el valor que adoptará el coeficiente. A su vez, tendremos el valor de la constante para reconstruir la función. La regresión lineal múltiple implica utilizar dos o más variables independientes en el modelo. Aquí cobra relevancia el método, ya que indicará la forma en que se construirán los modelos. La interpretación de los resultados será idéntica. Aquí identificaremos si el modelo es apropiado y luego en los coeficientes cuáles variables son las que poseen poder predictivo. En este caso, observamos que solo la variable ingreso es significativa. Por fines ilustrativos usamos el método introducir, que incluye todas las variables en el modelo a pesar de no ser significativas. Sin embargo, usando otros métodos más adecuados, terminarían por excluirla. El análisis factorial nos permitirá agrupar un conjunto de variables escalares en factores según su proximidad, técnica utilizada para objetivos relativos a la estructura de las escalas, aunque no es su única utilidad. Sin embargo, antes de realizar este análisis debemos asumir que todas las variables son escalares y que están correlacionadas. Tendremos elementos para diagnosticar si el análisis puede ser válido. El análisis factorial es muy complejo ya que requerirá que constantemente el investigador tome decisiones, como ser cuántos factores requiere, si se deben eliminar variables, si los factores deben relacionarse o expulsarse, entre otras. Veamos su configuración más básica. Dentro de la ventana de diálogo agregaremos el conjunto de variables a incluir en el modelo y luego a configurar el análisis. Primero en los descriptivos solicitaremos el puntaje KMO y la prueba de esfericidad, el cual es uno de los datos claves que necesitaremos para evaluar el análisis. El método que veremos en este caso es el de componentes principales y en autovalores inicialmente usaremos el 1. Más adelante veremos qué significa esto. En los resultados lo primero que observaremos es el valor KMO y su significación. Aquí esperaríamos que sea significativa y un valor KMO superior a 0,7 en términos relativos. Luego leeremos las comunalidades, las cuales están asociadas a la correlación interna que cada variable tiene con el resto. Como mencionamos antes, es esperable que las variables estén correlacionadas, aunque si el test de Bartlett fue significativo, es probable que las correlaciones sean adecuadas. La tabla siguiente será central para determinar el modelo creado. Aquí, mediante el puntaje de corte escogido, se obtienen cuántos factores ingresarán. Aquí el objetivo es buscar el punto óptimo entre la cantidad de factores y la varianza explicada. En términos de parsimonía, se pretenderá explicar la mayor cantidad de variables con la menor cantidad de factores. En este caso, se escogió como criterio el autovalor igual a 1. Existen otros métodos, los cuales implican determinar el corte por varianza explicada o en otros casos forzar a la cantidad de factores si tenemos una idea previa de cuántos pueden ser. Aquí lo que observamos precisamente es que son los primeros 3 factores los que cumplen el criterio de autovalor mayor a 1. Por lo tanto, conservamos estos 3. Además, podemos discriminar la cantidad de varianza explicada que supone cada uno. El gráfico de sedimentación nos brinda un apoyo visual del proceso de selección de factores. Un método gráfico de selección del corte implica encontrar el punto donde la recta se aplana. En este caso podemos observar que es a partir del cuarto factor, por lo tanto conservamos los primeros 3. Sin embargo, este método es considerado un tanto subjetivo. Por último, una vez que el modelo está probado, veremos la rotación de factores. Esto quiere decir cómo se distribuirán las variables en cada factor. Para ello volveremos a realizar el análisis, pero esta vez le solicitaremos algún tipo de rotación. En este caso usaremos Varimax, que es un método óptimo para factores diferenciados.
En la tabla de rotación, lo ideal es que cada variable cargue en un solo factor y con valores superiores a 0.3. De lo contrario, la variable no discrimina correctamente entre los factores. Aquí entra en juego la decisión del investigador, quizás eliminar variables de carga compleja o recurrir a otros métodos de rotación o de factorización. Como hemos configurado para que no se muestren valores menores a 0.3, la tabla queda más limpia y podemos apreciar en qué factor carga cada variable. Podemos ver que la mayoría de variables cargan en un solo factor, aunque ejemplo de carga compleja es la variable difícil salir de la rutina, ya que la carga es similar en los factores 1 y 2, no pudiendo discriminar a cuál pertenece. En este video se repasaron una serie de técnicas y análisis estadísticos avanzados. Espero que te haya servido y gracias por ver.